Vamos a trabajar hoy con lo que denominamos los métodos de simulación de Monte Carlo. Monte Carlo hace referencia precisamente al Casino de Monte Carlo en Francia, porque lo que vamos a ver es que vamos a tratar de trabajar con el azar de alguna manera. Vamos a ver una pequeña introducción de qué son los métodos de Monte Carlo, un poco de historia. Bueno, un matemático polaco, que fue el creador del método, estaba un día en su casa jugando a los solitarios porque estaba de baja por enfermedad. Entonces, bueno, se planteó en la baraja de 52 cartas, en la baraja francesa, cuál sería la probabilidad de ganar un solitario. Intentó hacerlo de forma analítica, pero no pudo. No pudo porque es muy complicado enumerar todas las posibles combinaciones de jugadas que nos llevan a resolver el solitario. ¿Qué se le ocurrió entonces? Se le ocurrió que podía calcularla jugando muchas veces y contando las que ganaba. Pero al darse cuenta de la cantidad de posibilidades, se le ocurrió que eso le llevaría años. Bueno, se puso entonces en contacto con su amigo von Neumann para ver si podría construir un programa para simular jugadas en un ordenador ENIAC. En aquella época debía ser por los años 50 o principios de los años 50 o así. Bueno, pues los ordenadores eran muy primitivos. Miras aquí en la sala donde estaba ese ordenador enorme y con una potencia de cálculo mucho más pequeña que es la que tenemos ahora mismo en el bolsillo. Si jugáis cualquier solitario en vuestro teléfono móvil, veis que lo hace enseguida, podría hacer muchos solitarios rápidamente. Este ordenador antiguo en realidad no tanto. Bueno, entonces, ¿qué es esto del método de simulación de Monte Carlo? Bueno, se trata de un método que nos va a servir para estimar cantidades desconocidas usando los principios de la inferencia estadística. Ahora veremos qué quiere decir eso exactamente. Inferencia estadística hemos visto varias veces, la hemos repasado en las clases anteriores. Bueno, lo vamos a utilizar para aproximar expresiones, luego lo veremos con algún ejemplo, que no pueden resolverse por métodos analíticos o que si pueden resolverse por métodos analíticos son muy complicadas, muy costosas y llevan mucho tiempo. El método en principio es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. Bueno, ya recordamos un poco cuál era la idea de la inferencia estadística, en la que teníamos una población de la que obtenemos una muestra y, bueno, pues una muestra aleatoria tiende a tener las mismas propiedades que la población de donde se saca. Esta es la idea general que vamos a seguir después para trabajar con este método. Bueno, ¿dónde se utiliza? Vamos a ver algún ejemplo concreto después, pero se utiliza, por ejemplo, en integración para hacer integrales, lo utilizan para hacer simulaciones en física de partículas, en química física, se utiliza mucho en finanzas, se utiliza para hacer gráficos por ordenador, bueno, se utiliza en muchas situaciones, incluso cada vez es más popular en investigaciones aplicadas y simulaciones aplicadas. Bueno, pues vamos a trabajar con un ejemplo. El ejemplo va a ser la estimación de pi. Mirad que aquí he puesto una fotografía de nuestro pasillo de la facultad donde está pi con un montón de cifras decimales. Bueno, es obvio que para calcular pi pues hay métodos analíticos, hay muchos investigadores que han buscado las cifras decimales hasta un determinado número. Bueno, pues vamos a tratar de estimarlo utilizando el método que nos ocupa, utilizando el método de Monte Carlo, utilizando muestras aleatorias. Vamos a verlo porque en realidad es muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, este cuadrado, que es de lado 2 con el círculo de radio 1 circunscrito. Entonces, bueno, pues sabemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado, sabemos que el área del cuadrado es 4r cuadrado. Si yo divido el área del círculo entre el área del cuadrado, bueno, pues ese cociente es pi partido por 4. Luego, simplemente si despejo de aquí, pi es 4 veces el área del círculo dividido por el área del cuadrado. Bueno, pues vamos a ver cómo mediante un método de simulación aleatoria calculamos este área, en lugar de calcularla directamente con estos valores. Aquí es muy sencillo, el problema tiene solución analítica, pero lo vamos a tomar como ejemplo. Bueno, pues
vamos a calcular el área del círculo y vamos a tratar de calcular el área del cuadrado. Bueno, pues si lo viéramos de otra manera, como un conjunto de puntos, pues el número de puntos que hay dentro del círculo dividido por el número de puntos totales en el cuadrado, y si lo multiplicamos por 4, sería el valor de pi. Lógicamente, podemos tener infinitos puntos. Si no tenemos infinitos puntos y lo hacemos de forma finita, vamos a obtener solamente una aproximación. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar n puntos, con n lo que sea, aleatorios dentro del cuadrado del lado 2, como lo teníamos aquí. Tomamos puntos al azar dentro de este cuadrado. Eso es muy fácil hacerlo, por ejemplo, en R, y lo veremos en la práctica. Bueno, pues una vez que tenemos esos puntos aleatorios, bueno, pues podemos tomar aleatorios, por ejemplo, con distribución uniforme entre -1 y 1, tanto para X como para Y. Bueno, ahora, para cada uno de esos puntos que vamos a tomar, recuerdo que la idea de antes es que tomamos puntos con distribución uniforme o valores con distribución uniforme en el eje X, valores con distribución uniforme en el eje Y, y cada pareja de valores nos define un punto. Bueno, comprobamos si el punto está dentro del círculo y ahora simplemente de todos los puntos aleatorios que hemos tomado, contamos cuántos están dentro del círculo, cuántos tenemos en total, y entonces el valor de pi ya hemos visto que es 4 veces el número de puntos dentro del círculo dividido por el número total de puntos. Bueno, pues aquí tenemos la idea hecha una repetición que haremos en algún momento y de otra forma. Bueno, pues estimamos pi como 3.12. Vemos, no tenemos muchos puntos, la aproximación no es muy cercana, pero lógicamente si aumentamos el número de puntos cabe esperar que tengamos una aproximación mejor. Si nosotros repitiéramos esto otra vez, pues la repetición, como hemos visto también un poco en la idea de las distribuciones en el muestreo, etcétera, pues vamos a obtener otro valor de pi, otra estimación. Bueno, pues así, si hago, por ejemplo, 100 repeticiones diferentes, bueno, pues el valor exacto de pi, que es el que tendríamos aquí en verde, no lo voy a obtener, pero bueno, pues los valores que obtengo sí que tienen una distribución simétrica alrededor de ese valor exacto. En muchas aplicaciones prácticas, esa proximidad con el valor a estimar es suficiente, ya que, bueno, pues normalmente aquí tenemos una cantidad concreta, pero en cuestiones más aplicadas a veces pues no nos importa tener cierto error. Bueno, pues si repito mucho ese procedimiento, los valores se distribuyen, además incluso aproximadamente de una forma normal, alrededor del valor verdadero. Bueno, si tengo 1000 repeticiones, pues se concentran probablemente los valores un poquito más. Veis que aquí van desde 2,6 a 3,8, aquí van desde 2,8 a 3,6, bueno, pero veis que hay quizás mayor dispersión antes que ahora. Luego, cuanto más repeticiones haga, pues digamos que más cerca estoy de ese verdadero valor. Veis que la media de las repeticiones se aproxima de alguna forma a pi. Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos más, pues por ejemplo, con 100 repeticiones, otra vez con 100 repeticiones, con 1000 repeticiones, aquí tenemos 10.000 repeticiones y aquí tenemos 100.000 repeticiones. Bueno, pues veis que la media de todos esos posibles valores se acerca cada vez más al verdadero valor de pi. El valor individual quizás no, pero la media de todas las repeticiones posibles pues es cada vez más cercana al valor de pi. Luego, bueno, por un procedimiento aleatorio, sin utilizar directamente las matemáticas, hacemos una estimación de pi. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, bueno, podemos ver que si tenemos distintas cantidades de puntos, bueno, pues las estimaciones lógicamente van a ser diferentes. Cuanto mayor cantidad de puntos tengamos, probablemente la estimación va a ser mejor. Bueno, además ocurre una cosa también. Cuando el tamaño muestral es mayor, cuando tomamos más repeticiones, la varianza de los posibles puntos
es cada vez más pequeñita. Bueno, pues aquí también lo vamos viendo. Con 1000 repeticiones, pues tengo esta desviación típica. Con 10.000 esta que es un poco, veis que es como 5 veces más pequeña. Si lo hago, tengo una que es 10 veces más pequeña con 100.000, con 1.000.000 de repeticiones. Bueno, pues nos ha salido una un poquito más pequeña. Veis que es una tendencia, una especie de tendencia logarítmica. Luego tenemos dos cosas. Cuando aumento el número de repeticiones del método, cuando aumento el número de muestras, de puntos muestreados dentro de la región, o la media de distintas repeticiones se acerca cada vez más al verdadero valor, y la desviación típica de esas repeticiones es cada vez más pequeña. ¿Qué quiere decir también? Que cuanto más grande sea el número de repeticiones, más cerca voy a estar del valor que busco. Es muy similar a lo que vimos cuando explicábamos las distribuciones muestrales. Esto tiene que ver con una cosa que probablemente habéis visto en cálculo de probabilidades. Un resultado que se denomina la ley de los grandes números, que es que cuando se realizan muchas repeticiones de un experimento, con los mismos valores de la probabilidad de éxito en cada repetición, la diferencia entre el valor estimado y el verdadero valor converge a cero cuando el número de repeticiones tiende a infinito. Bueno, pues si eso lo aplicamos a lo que acabamos de ver, la idea es exactamente la misma. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, una integración. Además podemos hacer integración, podemos hacer simulación. Bueno, vamos a hacer simulación de otra variable utilizando esta idea que tenemos. En estadística, por ejemplo, la distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua con un parámetro que denominamos lambda, y la función de densidad es de esta manera que aparece aquí, lambda por e elevado a menos lambda x. La función está definida para x mayor o igual que 0. Su función de distribución, es decir, la probabilidad acumulada para un valor concreto x, se calcula de una manera muy sencilla y es 1 menos e elevado a menos lambda x. El valor esperado y la varianza también es fácil de calcular, es una distribución de las más sencillitas. La esperanza es 1 partido por lambda y la varianza 1 partido por lambda al cuadrado. Bueno, la distribución exponencial se utiliza, por ejemplo, para describir el tiempo entre dos eventos consecutivos en un proceso que no tiene memoria. Bueno, pues la función de densidad es de esta forma. Veis que dependiendo de cómo cambia el valor de lambda, pues tenemos distintas formas en la función de densidad. La función de distribución, bueno, pues es de esta manera de aquí. También, bueno, pues veis que para valores de x, pues tenemos distintas probabilidades acumuladas. Bueno, pues vamos a ver cómo utilizamos este tipo de funciones. Los vamos a utilizar para simular valores. Vamos a poner algún ejemplo de distribución exponencial. Se suele describir como la distribución de la longitud de los intervalos de una variable continua que transcurren entre dos sucesos, que se distribuyen según una distribución de Poisson, el número de sucesos. Bueno, pues el tiempo transcurrido en un centro de llamadas hasta recibir la primera llamada del día se podría modelar como una distribución exponencial. El intervalo de tiempo entre terremotos, una máquina que produce hilo de alambre, la cantidad de metros de alambre hasta encontrar un fallo en el alambre se podría también modelar con esta distribución. Por ejemplo, en fiabilidad de sistemas, un dispositivo de fallo constante sigue una distribución exponencial. Bueno, hay muchas situaciones prácticas que se pueden modelar mediante esta distribución. ¿Qué pasa en muchos casos en la práctica? Bueno, pues en la práctica hay veces que no tenemos nada observado, es decir, no podemos observar la variable. Por ejemplo, el intervalo de tiempo entre terremotos, pues a lo mejor tenemos que esperar mucho tiempo porque bueno, pues no se produce un terremoto cada día, sobre todo en una zona particular. Bueno, pues a veces lo que hacemos es simular valores que tienen esa distribución. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mirad, es muy sencillo. La distribución muestral exacta de la media es complicada. Bueno, en realidad en este caso no es tan complicada. También podríamos aproximarla mediante el teorema central del límite. Pues por ejemplo,
Si tenemos un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, es decir, una muestra de una distribución con media mu, varianza finita, sigma cuadrado, entonces si n es lo suficientemente grande, la variable aleatoria media muestral sigue una distribución aproximadamente normal que tiene como media la de la población y como varianza la de la población. Bueno, vamos a comprobarlo, por ejemplo, mediante el método de Monte Carlo y con la distribución exponencial. Obtenemos un conjunto de números aleatorios entre 0 y 1, que podemos entender como un conjunto de probabilidades acumuladas. Bueno, recordáis que teníamos la función de distribución, por ejemplo, para la exponencial. Bueno, pues si tenemos una probabilidad, que podemos entender como una probabilidad acumulada, despejando el valor de x en esa función de distribución, bueno, pues a partir de una probabilidad tenemos directamente un valor de x. Bueno, pues esta es la forma habitual de hacer simulaciones con distribuciones concretas. Lo que vamos a hacer es que cualquier programa de ordenador, cualquier paquete, tiene una función que simula números con distribución uniforme entre 0 y 1, que podemos entender como probabilidades, y despejando en la función adecuadamente, pues podemos obtener un valor de x. Luego, si simulamos valores entre 0 y 1, al final veremos cómo podemos hacer esto. Tenemos directamente simulación de los valores de x para la distribución que queramos utilizando la distribución adecuada. Si recordamos cuál era la función de distribución, el valor de p en la función de distribución lo teníamos de esta manera. Bueno, pues si despejo x desde aquí, x lo podría calcular como menos el logaritmo de 1 menos p sub i dividido por lambda. Lambda, lógicamente, es el parámetro que conocemos a priori. Luego veis que si yo tengo un conjunto de valores de p, es decir, un conjunto de valores con distribución uniforme entre 0 y 1 y que puedo interpretar como probabilidades, puedo, con esta función, con la inversa de la función de distribución, calcular los valores concretos para x. Bueno, pues aquí tengo muestras de tamaño n igual a 100, 1000, 10.000 y 100.000 para una distribución exponencial. Veis que, lógicamente, cuanto mayor sea el número de valores que utilizo, más se parece nuestro histograma a la función de densidad de la distribución exponencial que veíamos antes. Luego, esta forma de proceder es un procedimiento completamente válido para conseguir simulaciones de cualquier tipo de distribución, ya sea continua, ya sea discreta. Si alguno habéis hecho la asignatura de investigación operativa, pues habréis visto que se hacen cosas de este tipo cuando habláis de simulación. Bueno, pues ahora si yo tengo 1000 muestras, por ejemplo, bueno, pues con esas 1000 muestras de tamaño n10, 30, tal, pues vemos que efectivamente la distribución muestral de las medias es aproximadamente normal. Obviamente, cuanto mayor sea el tamaño muestral, veis que es más simétrica, más se parece a la distribución normal. Luego veis que de esta manera pues hemos podido tratar de ver empíricamente cómo funciona el teorema central del límite. Y de paso hemos visto que podemos utilizar métodos aleatorios para hacer simulación de distribuciones. Eso va a ser importante luego en alguno de los temas que veremos más tarde. En general, la idea de azar es lo que está subyacente a todas las técnicas que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bueno, pues otra aplicación posible sería el utilizar esto para hacer la integración. Para hacer integración, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que una distribución exponencial, con el lambda que sea, pues esté entre 0 y 4. ¿Cómo hago esa integración? Pues mira, tengo aquí el valor en 0, el valor en 4, me definen un cuadrado, aquí tengo el valor exacto de la función de densidad en el 0. Bueno, pues ahora simplemente lo que hago es lo de antes, calculo como coordenadas para x, puntos con distribución uniforme entre 0 y 4. Y puntos
con distribución uniforme, entre 0 y 0,5, que es el valor que toma aquí la exponencial. Veo cuántos puntos de todos los que tomo en este rectángulo están por debajo del valor de la función de la exponencial, hago el cociente y tengo la integral que estoy buscando. Bueno, pues sería una forma de aproximar valores para la tabla de la distribución exponencial. Cuando tengo funciones más complicadas, bueno, pues también me serviría como un método para trabajar en la práctica. Veis que aquí, por ejemplo, pues el valor real es 0,865, el estimado es 0,896. Como hemos dicho antes, este tipo de métodos son solo una forma aproximada de hacer los cálculos. Lógicamente, si tengo un poco más puntos, probablemente la estimación es mejor. Y si voy aumentando el número de puntos, pues la estimación mejora cada vez. Bueno, pues ya hemos visto un poco cuál es la idea. Utilizar métodos para obtención de números aleatorios con el fin de resolver problemas en la vida real. Veis que se trata exclusivamente de una introducción muy sencilla. No hemos utilizado muchas matemáticas. Bueno, pues por ahí en algunos de los materiales que os he dejado, si alguien está interesado, puede ver un poco más en profundidad cómo funcionan estos métodos. Bueno, veis que todo lo que hemos estado haciendo consiste básicamente en obtener un conjunto de números aleatorios con distribución uniforme. Bueno, vamos a llamar a estos números aleatorios uniformes o pseudonúmeros aleatorios, que son variables aleatorias uniformemente distribuidas en el intervalo unidad. Si yo quiero cambiar el intervalo, por ejemplo, si lo quiero de 0 a 2 en lugar de 0 a 1, basta, por ejemplo, con multiplicar cada valor que obtengo por 2 y obtengo una distribución uniforme en el intervalo 0, 2. Si lo quiero en el intervalo 3, 4, pues le sumo a todos los números 3 y ya tengo en el 3, 4. Es decir, es muy fácil simular valores o simular puntos con distribución uniforme. Bueno, la condición que tienen que tener los números aleatorios con distribución uniforme es que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Habéis visto, además, que si yo tengo una forma de generar números aleatorios entre 0 y 1, en realidad lo que tengo es una forma de generar números aleatorios con cualquier distribución que yo quiera. Bueno, estos números o pseudonúmeros aleatorios, ahora veremos por qué decimos pseudonúmeros, son buenos si se distribuyen uniformemente, es decir, todos los puntos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, si son estadísticamente independientes y además son reproducibles. Bueno, ¿cómo genero números aleatorios? Bueno, como habéis visto antes he dicho que en realidad se trata no de números completamente aleatorios, sino pseudo aleatorios. Parecen aleatorios, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Pues porque hay un mecanismo que genera esos números y que se puede repetir. Si yo repito el mecanismo de la misma manera, voy a obtener el mismo conjunto de números. Un ejemplo muy primitivo del año 46. Para generar números de 10 dígitos. Pues comienzo con un número entero de 10 dígitos, el que yo quiera. Lo elevo al cuadrado, que me sale todo este lío, y tomo los 10 dígitos centrales. Bueno, pues para acotarlo entre 0 y 1 lo divido por este número de aquí y tengo el problema resuelto. Bueno, la secuencia parece aleatoria, incluso aunque cada número veis que no es del todo aleatorio, cada número se obtiene del anterior. Bueno, el algoritmo que se utiliza ahora en prácticamente todos los paquetes estadísticos que tenemos es lo que se llama el método congruencial lineal de Lehmer en el año 48. Veis que están todos muy cerca por ahí, ya tienen sus añitos. Bueno, pues el siguiente número en la lista de números aleatorios es A por el anterior más T. Bueno, módulo M, el resto de dividir por M. Bueno, donde A y C son mayores o iguales que 0 y M es mayor que
el número inicial que A y que C. Por ejemplo, podemos poner con C igual a 0, con A igual pues, a 16.807 y M igual a 2 elevado a 31 menos 1. Esta cosa de aquí, que es un número de 32 bits. Bueno, pues simplemente determinamos estos valores y vamos obteniendo una secuencia de números que parecen ser aleatorios, por eso decimos que se trata de números pseudo-aleatorios. Para acotarlo entre 0 y 1, lo dividimos por m y asunto arreglado. Bueno, como antes, aunque cada número se obtiene del número anterior, la secuencia parece aleatoria, aunque efectivamente no lo es. Bueno, pues veis además una cuestión importante. Si partimos siempre de los mismos A y C y M, obtenemos siempre la misma secuencia. Para obtener distintas secuencias de números aleatorios, partimos de valores diferentes de C, A y M, por ejemplo, o simplemente de uno de ellos. Luego, cuando lo veamos en la práctica desde R, veremos que tenemos una cosa que se llama la semilla, que podemos cambiar para obtener diferentes secuencias de números aleatorios. Si utilizamos siempre la misma semilla, que sería como utilizar siempre los mismos valores iniciales, entonces vamos a obtener siempre la misma secuencia de números aleatorios. Eso es bueno por una razón. Cuando hagamos procesos de simulación, el ordenador por defecto creo que toma una semilla que está relacionada con la fecha del día de hoy y con la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que repitamos el procedimiento vamos a obtener una secuencia diferente. Si queremos hacer un ejercicio para clase y queremos que se pueda reproducir y nos salga siempre lo mismo, lo que hacemos es colocar los valores iniciales o la semilla siempre en el mismo valor. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña introducción a lo que son los métodos de Monte Carlo que nos van a ser útiles después en el desarrollo de la asignatura.